Hola, ¿cómo estás? ¿O cómo está usted? Ahora estás escuchando Escucha Fácil Español. Mi nombre es Conrad y en este podcast seré tu tutor de español, ayudándote desde un nivel A2 a un nivel C1 o incluso a un nivel nativo. Sé que no estás aprendiendo español, pero si escuchas este podcast, el español será más fácil para ti. El tema de hoy es papá o papá. Bueno, el episodio de hoy va a ser un poco diferente porque sé que tal vez tú o usted tiene poco tiempo y sé que muchas cosas queremos hacer en el día, ¿no? Y bueno, estoy pensando, básicamente ya sé cómo va a ser este episodio. Quiero dividirlo en dos partes. Muy bien. Obviamente va a ser, los dos temas van a estar relacionados y básicamente vamos a poder discutirlo juntos. Vas a poder escucharme o va a poder escucharme eh, estos diferentes temas, pero que están relacionados, muy relacionados. Empezando con el título. Básicamente te puedo dar una pista, es el Día del Padre. Recientemente en mi país ya celebramos el Día del Padre. Entonces, esto ya pasó y quiero conversar contigo. También quiero hacerte recuerdo que todos los episodios que hago no tienen un guión, entonces, vamos a decirlo entre comillas, son totalmente improvisados y es como, voy a hablar de una forma muy nativa contigo, entonces, incluso mi velocidad es tal vez la más rápida posible que yo intento, pero tú vas a escucharme y tú vas a poder juzgar cómo yo hablo el español. Pero, sin dar muchas vueltas, comencemos. La primera parte de este episodio es el Día del Padre. ¿Cómo se celebra en Latinoamérica o en mi país? Y la segunda parte, la segunda parte va a ser el rol o el papel que cumple un padre latinoamericano en general para sus hijos, ¿no? Empecemos con el tema número 1, el Día del Padre. ¿Cómo se celebra en Latinoamérica? ¿Cómo celebramos aquí el Día del Padre? Bueno, es muy diferente en cada país. Incluso pude conocer a una persona del Perú. Y es un país vecino de Bolivia. Y me comentaba que el Día del Padre es otra fecha. Pero me mencionó que en Perú el Día del Padre es el tercer domingo de mayo, si no me equivoco. Entonces, era muy diferente, es muy diferente para mí. ¿Por qué? Porque en mi país, en Bolivia, el Día del Padre es el 19 de marzo. Y estoy seguro que cuando escuches este episodio, ya habrá pasado el Día del Padre. Ya pasó el Día del Padre. Entonces, el 19 de marzo, por mucha casualidad, cayó un domingo en mi país. Entonces, en mi país no importa qué fecha sea o en qué día caiga, no importa, porque siempre va a ser el Día del Padre, 19 de marzo. Pero me mencionaba que en Perú, en Perú siempre es un domingo, no hay una fecha en específico. Y tal vez pueda entender porque me mencionaba que ahí el, para celebrar, como dije, el Día del Padre, ellos celebran el domingo, entonces es un día donde nadie trabaja y vamos a decirlo entre comillas, no afecta a la semana laboral. Entonces, a mí me pareció un poco, me parece en mi opinión un poco raro y tal vez no me gusta mucho, tal vez por costumbre o por cultura yo lo diría. Porque, aquí en mi país, como mencioné, por ejemplo, si hubiera caído en un
un lunes, por ejemplo, el Día del Padre, al mediodía, los restaurantes, los patios de comidas, vaya, muchos lugares habrían estado muy llenos. Entonces, el, el Día del Padre se siente, aunque sea un día laboral. Y también, incluso cuando, bueno, como te mencioné, yo ya estoy empezando a trabajar en una gran empresa. Entonces, ellos tienen como por ley, bueno, por políticas también de trabajo, que pueden darte mediodía libre. Bueno, básicamente 4 horas libre por Día del Padre. Obviamente si tú eres padre. Yo no soy padre, entonces yo no obtengo ese beneficio. Pero las personas que son padres y bueno, ellos sí pueden gozar de este privilegio de tener 4 horas libres. Bueno, un día, pero como mencioné, un día. Puede ser el día del padre, puede ser cualquier otro día. Ellos organizan su día o ellos escogen su propio día. Y lo mismo pasa con el día de la madre. Bueno, para las madres, ellas igual tienen ese privilegio de tener 4 horas libre. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. Aquí entonces celebramos el Día del Padre de esa manera. Y es más cómodo para mí. No sé si en tu país o en donde tú estás es una fecha en específico, el Día del Padre. Y como mencioné, el Día del Padre, aquí tú quieres, bueno, obviamente pasar tiempo con tu familia, obviamente si tú eres hijo, tú quieres dar un regalo a tu padre, o si tú eres padre, tal vez quieres recibir un regalo o un pequeño detalle de tus hijos o de tu familia. Entonces, como mencioné, aquí los restaurantes, si es un día laboral, están llenos. En este caso, como fue un día domingo, en mi país, el Día del Padre, tal vez el día sábado estaba más lleno las calles o los restaurantes, como mencionaba. Y hay algo interesante que quiero comentarte aquí. Bueno, no sé si pasa en tu país o en tu cultura, pero creo que bueno, la madre, vamos a decirlo así, es más amada que el padre. No sé por qué. Comparando aquí, el Día de la Madre es mucho más lleno, hay muchos más regalos, hay más movimiento de gente y tal vez los hijos o la familia le ponen más empeño, más esfuerzo en celebrar o en agasajar a la madre. No sé si escuchaste ese verbo, agasajar. Quiere decir como festejar, como celebrar. Pero agasajar, no sé por qué se me salió esa palabra. Pero pienso que es mejor para ti, obviamente. Agasajar es básicamente festejar. Entonces, tú quieres agasajar a tu mamá, a tu madre. Entonces, le pones más empeño que a los padres. No sé por qué, pero aquí pasa eso. Entonces, hay una pequeña broma que, bueno, en las escuelas siempre organizan tal vez los niños o la profesora una pequeña comida con los padres, obviamente los padres que tienen tiempo. Entonces, no sé si pasa eso como te dije en tu país. Yo recuerdo que cuando era niño, bueno, antes, creo que ahora ya no, pero cuando yo era un niño y estaba en la escuela, mi profesora decía, bueno, chicos, estudiantes, nos decía chicos, tenemos que organizarnos para el Día del Padre. ¿Qué vamos a hacer ese día? Muy bien, entonces decíamos, vamos a comer algo. Entonces teníamos que poner una cuota o poner un monto de dinero cada uno. Entonces decidíamos qué tipo de comida va a ser. Va a ser hamburguesa, va a ser pollo frito, va a ser un plato grande. Y usualmente en esos días, o bueno, en esos tiempos, cuando yo estaba en la escuela, se hacía esa celebración bueno, en la misma escuela, pero más que todo en el curso, en el aula
donde tú estudias o donde tu profesora está organizando esa, como dije, ese agasajo o esa fiesta, esa pequeña fiesta. Entonces, creo que sí puedo decirlo de esta diferencia. Agasajar o este agasajo no es como una fiesta, es como, ¿cómo puedo decirlo? Como un poco menos que una fiesta. No hay, bueno, obviamente hay música, pero no hay mucho movimiento, no hay baile. Entonces, ese agasajo es más en ese sentido de celebrar, más o menos. Espero no haberte confundido. Entonces, como decía, eso pasaba en las escuelas y el padre tenía que venir a la escuela. Obviamente era ideal que venga el padre al mediodía, o bueno, después de escuela. Aquí, bueno, la escuela para los niños, tal vez los adolescentes de 11, 12 años, termina a la 1:30, a las 2 de la tarde, máximo, máximo, exagerando incluso. Entonces los padres era recomendable que se saquen un poco de tiempo para poder venir y obviamente pueden ser con sus hijos. Y hay esta broma que, bueno, lo más sencillo para comprar y tal vez lo más barato era una salteña o es una salteña para el Día del Padre. Es una empanada aquí en Bolivia de carne, que lleva carne, pequeños pedazos de papa. Es muy delicioso. Te recomiendo que vengas a Bolivia y pruebes esta empanada que se llama salteña. Entonces, desde que tengo recuerdo, cuando estaba en la escuela incluso, siempre para el Día del Padre, los niños o los chicos preparábamos una salteña para nuestros padres. Pero cuando era el Día de la Madre, vaya, ahí sí le poníamos más esfuerzo. Decíamos, no, tiene que ser hamburguesa doble, tiene que ser este plato y no vamos a celebrar en la escuela, vamos a ir a un restaurante. Uy, me da nostalgia recordar, pero como menciono, hay esta broma, que los padres solo reciben salteña en el Día del Padre, ni siquiera tal vez un regalo o una corbata, como mencioné. Me río porque es verdad y es tal vez, bueno, tal vez tienen un poco de envidia los padres aquí porque, bueno, reciben una salteña. Y bueno, pero cuando es Día de la Madre, vaya, reciben flores, reciben comidas grandes, reciben, vaya, como mencioné, le ponemos más esfuerzo cuando es el Día de la Madre. Entonces, el- esto pasa aquí y como mencioné, es esta broma, los padres, hay, no sé si escuchaste otra palabra un poco juvenil, hay memes y hay chistes en las calles o que se menciona que sí, no, los padres no queremos salteña este año, queremos otra empanada, algo así. Entonces, es algo gracioso, como lo celebramos así. Entonces, sin alargar más, este es el tema número uno, pero sabemos que se celebra el Día del Padre, ¿no? Pero vamos a ir un poco más profundo y tal vez un poco más sentimental, más emocional. Desde mi punto de vista de una persona joven que no tiene hijos, que es soltero. Entonces, el segundo tema o el tema a continuación es qué rol, bueno, cuál es el rol o cuál es el papel que tiene un padre con sus hijos o en su familia. Pasemos al siguiente tema. Bueno, ¿qué rol o qué papel debe tener un padre hacia su hijo, a sus hijos o a su familia? Como mencioné, yo no soy un padre, no, no tengo hijos y bueno, bueno, aún no tengo, vamos a decirlo así, ese privilegio, aún no tengo ese privilegio de ser padre. Así que mm, solo voy a mencionarlo como práctica de español, todo lo que voy a decir, no como consejos para un padre o para un hijo,
sino solo para practicar vocabulario, tal vez como dije, un poco más emocional, sentimental. Entonces, si tú tienes un hijo, o si tú tienes obviamente un padre, tal vez para tu español te va a ayudar mucho esto. Y se me da la idea que, bueno, y tal vez tú has escuchado que para ser padre, o para ser madre, obviamente, no hay un manual. No hay un manual, ¿verdad? Y bueno, como dije, bueno, la vida en sí no lleva un manual. No hay un instructivo o no hay instrucciones de qué pasos tienes que seguir para, bueno, para seguir esta vida o bueno, para vivir la vida. Y lo que me llama la atención, o bueno, para decir en el tema de hoy, incluso para ser un padre, no hay un manual. Entonces, es un gran reto, obviamente, ser padre. Entonces, y bueno, desde mi punto de vista creo que los hijos mayores, vaya, son la primera experiencia y bueno, si eres padre tienes que aprender primero con el primer hijo. Y sinceramente no sé cómo lo logran. Yo como hijo, como dije, tal vez tú tienes que preguntar a alguien, vaya, ¿qué hago si mi hijo hace esto? ¿Qué debo hacer? Y tal vez obviamente te basas en las experiencias que tú tenías como hijo. Y creo que lo que siempre pasa en estos tiempos, bueno, en cualquier tiempo, es que tú no quieres que tu hijo pase lo mismo que ha pasado, lo mismo que pasaste tú. Tal vez quieres obviamente lo que, vamos a decirlo, que tenga mejores experiencias que las que tú tuviste. Entonces yo obviamente creo que esa idea, en mi opinión, es en general. Creo que todas las tenemos, porque incluso yo, si llegara a ser padre, creo que eso me gustaría, que todas las malas experiencias tal vez que yo he tenido, no las viva mi hijo o hija. Entonces, esto debería prevalecer, pienso. Pero creo que, en mi opinión, cada vez que la generación pasa y pasa, no sé si tú piensas lo mismo, pero los hijos o las generaciones son más mimadas, o son más bueno, sí, las generaciones son más mimadas. Y yo espero, pero no sé qué va a pasar si yo llegara a tener un hijo. Espero que no sea muy mimado y tal vez yo voy a mimarlo. No sé si conoces esa palabra, mimarlo o mimado. Vamos a decirlo, una persona mimada es alguien que recibe demasiado cariño y tal vez en un momento de la vida se vuelve frágil y tal vez su personalidad es, vaya, muy dependiente de sus padres o tal vez incluso tiene una personalidad muy inmadura. Entonces, eso podemos decir que es una persona mimada. Y es lo que yo digo, generaciones más mimadas, porque, bueno, comparando, ¿no? Incluso tal vez si tú eres una persona adulta, podemos decir que la vida fue más dura, incluso para aprender idiomas. Podemos mencionarlo porque obviamente tú me estás escuchando y imagina, yo estoy del otro lado del mundo, yo estoy del otro lado del mundo. Y bueno, me siento feliz que tú me puedas conocer a pesar de la enorme distancia que tenemos. Tú me conoces y puedes escucharme. Y tal vez lo más sorprendente es que me puedes entender. Entonces, tal vez en tiempos antes no había esta tecnología y era básicamente más difícil aprender idiomas. Y tal vez si tú querías conocer a alguien de otro país, o bueno, o saber qué opina, conocer la cultura más a profundo, era muy difícil. Como dije, no había podcast, no había tecnología, o bueno, no había el internet. Entonces, tal vez tú necesariamente tenías que viajar al otro país. Entonces, eh, era más difícil, ¿no? Y ahora las generaciones van teniendo más tecnología, van teniendo más más comodidades básicamente. Entonces,
es algo interesante y bueno, no quiero desviarme, creo que me estoy desviando del tema, pero como mencionaba, y algo que quería mencionar aquí, bueno, yo puedo notar que los padres tienen una mejor relación cuando tienen una hija y viceversa. No sé por qué, bueno, desde mi punto de vista como latinoamericano, como boliviano, puedo notar eso, que los padres tienen una mejor relación con sus hijas y las madres tienen una mejor relación con sus hijos. Entonces, no sé si pasa eso en en tu país, pero un simple ejemplo. Los padres aquí son celosos, bueno, creo que en Latinoamérica son celosos de sus hijas. Entonces, por ejemplo, si yo soy un chico, obviamente, y yo quiero conocer a una chica, bueno, vamos a empezar, nos enamoramos, me quiero casar con ella. Creo que el gran temor que yo voy a tener, no gran temor, pero tal vez uno de los retos que voy a tener va a ser conocer al padre de esta, bueno, de mi novia, digamos. Sí. Entonces, y yo no me sentiría sorprendido si su padre, vamos a decirlo así, mm, me mirara muy serio, incluso tal vez si me tratara muy indiferente. Entonces, no me sentiría sorprendido, lo vería normal. Más bien aquí sucede lo contrario, aquí me sorprende más cuando, nos sorprende más cuando el padre te trata bien cuando tú eres el novio de su hija, o viceversa, ¿no? Como dije, aquí la madre es celosa igual de su hijo, usualmente. Entonces, es algo gracioso, no sé cómo para ti puede ser, pero aquí un rol, vamos a decir entre comillas, que tiene un padre es ser celoso de su hija. Entonces, es algo normal y creo que los chicos tenemos ese desafío de, bueno, conocer a nuestros posibles suegros, ¿no? O incluso conocer a nuestros suegros. Entonces, eso pasa con los padres y obviamente para no alargarlo más, si tú eres padre o quieres ser un padre, creo que la mejor medicina es, bueno, la primera, ¿cómo se puede decir? El primer paso que se debe tomar es que debes amarlo mucho a tu hijo o a tu hija, ¿verdad? No importa, pase lo que pase, debes amarlo y quererlo. Tal vez obviamente tu hijo debe sentirse querido también, ¿no? O hija debe sentirse querida, amada, como dije. Y, ay, tal vez sí, se me ocurre esta duda igual. No sé si tuvieron esta duda de en que entre familia, ¿verdad? Decir te amo o te quiero. Y cuando eres niño, yo puedo decirlo desde mi punto de vista, desde mi cultura, del español y boliviana también, y latinoamericana. Es que cuando eres niño, tú, bueno, dices a tus papás, te amo papá, te amo mamá. Y es muy tierno cuando un niño lo hace, o cuando un adolescente lo hace. Pero cuando va creciendo, el te amo o el amor es más, vamos a decirlo así, comienza a ser más profundo y comienza a solo usarse, bueno, obviamente si tú tienes una pareja. Entonces, un simple ejemplo conmigo. Yo a mis padres no les digo te amo a todo momento. Obviamente, pero yo les digo te quiero. Por ejemplo, yo le veo a mi padre, te quiero papá. A mi mamá, te quiero mamá. Pero, por ejemplo, tenemos una conversación profunda de la familia. Ella me ayuda en algo, yo tengo un problema y realmente me siento querido o amado. Entonces ahí puedo decir en ese momento, te amo papá o te amo mamá. Pero como dije, sería muy raro que yo lo diga, bueno, en la calle o todos los días, a cada momento, te amo, obviamente. Pero depende de la familia, depende de la familia, desde mi punto de vista.
si tú tienes un hijo, una hija, puedes decirle, te amo hijo. Pero sí, creo que vale recalcar también eso. Te amo hijo, te amo hija. Y tal vez en momentos muy especiales, muy, muy especiales. Y te quiero, puedes decirlo en todo momento, en todo momento. Entonces, como dije, cuando hay un momento realmente muy fuerte que yo siento que, bueno, como dije, me ayudaron en un problema mis padres o como dije, me sentí querido, amado por ellos y tal vez con mucha, vamos a decirlo así, con mucha ternura, puedo decirles, te amo papá, te amo mamá. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar contigo, papá o papa. Y algo cortito, algo rapidito. Papa, bueno, recuerda, papá es el padre. Papa es el tubérculo, o vamos a decirlo, aquí le decimos tubérculo. No es una semilla, no es una planta, no es una verdura, es un tubérculo, la papa. Y también cuando bueno, hablamos papa de alguien religioso, no sé si conoces, obviamente está en Italia, es el líder de la Iglesia Católica, también a él le decimos el papa. Bien, el papa, recuerda, no estoy diciendo el papá, estoy diciendo el papa. Tal vez para ti ahora suena lo mismo, tal vez la misma palabra. Pero como dije, el acento, lo bueno es que tú puedes distinguir. Están entre las dos sílabas. Bueno, esa palabra solo tiene dos sílabas. Y el acento, si está en la última sílaba, es el padre de familia, papá. Si está en la primera sílaba el acento, como dije, es el tubérculo o el papa de la Iglesia Católica. ¿Muy bien? Papa, papá. Voy a repetirlo dos veces. A ver. Papa, papá. Papa, papá. Espero que esto te pueda ayudar tal vez a distinguir cuál de las dos estoy hablando. Yo ya sé, y tal vez en el siguiente episodio tú puedes decirme cuál fue la correcta. O bueno, a cuáles me refería cuando decía papá o papá. Muy bien. Bueno, este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Es un privilegio básicamente tenerte como estudiante mediante este podcast y obviamente gracias a las diferentes plataformas que tenemos desde italki, que si tú quieres lecciones personalizadas puedes contactarme como tutor de español y también en las plataformas de podcast como Spotify, Stitcher, Amazon Music, también Google Podcasts. Entonces, gracias a ellos también tenemos esta oportunidad de practicar idiomas o de que yo sea tu maestro. Y gracias a ti más que todo que me das ese privilegio, ese honor de ser tu maestro mediante este podcast. Nos vemos, cuídate mucho, bueno, nos escuchamos en otra oportunidad. Cuídate o cuídese mucho. Escucha Fácil Español con Conrad Rovira. Hasta luego.